NOM 025 STPS 2018. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Por efectos de la NOM 025 se establecen las siguientes definiciones. Área de trabajo. Es el lugar del centro de trabajo donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades. Autoridad de trabajo o autoridad laboral. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas, y que actúen en auxilio de aquellas. Brillo es la intensidad luminosa que una superficie proyecta en una dirección dada. Centro de trabajo. Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realizan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboran personas que están sujetas a una relación de trabajo. Condición crítica de iluminación. Deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o niveles muy altos que bien puedan requerir esfuerzo visual adicional del trabajador o provocarle deslumbramiento. Deslumbramiento es cualquier brillo que produce molestia y que provoca interferencia a la visión o fatiga visual. Iluminación complementaria es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al considerado en la iluminación general, para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano de trabajo. Iluminación especial es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que, conforme a la naturaleza de la misma, tenga una exigencia visual elevada, mayor de 1000 luxes o menor de 100 luxes, para la velocidad de funcionamiento del ojo, tamaño, distancia y colores de la tarea visual y la exactitud con la que se lleva a cabo la actividad. Iluminación o iluminencia es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada en luxes. Iluminación localizada es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado solo para proporcionar iluminación en un plano de trabajo. Luminaria o luminario es el equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida por una lámpara o lámparas, que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar esas lámparas, y los necesarios para conectarse en el circuito de utilización eléctrica. Luxómetro o medidor de iluminancia es un instrumento diseñado y utilizado para medir los niveles de iluminación o iluminencia en luxes. Nivel de iluminación es la cantidad de flujo luminoso por unidad de área medido en un plano de trabajo donde se desarrollan actividades expresada en luxes. Plano de trabajo es la superficie horizontal, vertical u oblicua en la cual generalmente los trabajadores desarrollan su trabajo con niveles de iluminación específicos. Puntos focales de las luminarias es la proyección vertical de la lámpara al plano o área de trabajo con inclinación de 0 grados, que contiene la dirección de haz de luz. Reflexión es la luz que incide en un cuerpo y es proyectada o reflejada por su superficie con el mismo ángulo con el que se incidió. Niveles de iluminación. La medida de iluminación de luxes va a depender de la tarea visual y de su categoría en seguridad. Como ejemplo podemos mostrar que en un área de bajo riesgo se necesita mucho menos iluminación que en una de alto riesgo. Como bien podemos ver en la tabla, no es lo mismo estar en un área industrial o de almacenaje a estar en un área donde tengas que manejar plantas químicas o plantas de electricidad o de gas. Por eso es muy importante la iluminación en el área de trabajo. En los niveles de iluminación mínima permisible se encuentran los labores en exteriores generalmente, en patios, estacionamientos, vigilancia o incluso el movimiento de vehículos como lo hacen los botones. El sistema de alumbrado de emergencia tiene como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios de un edificio ante una situación de riesgo, como puede ser un incendio, un sismo. Además, es indispensable considerar que ante escenarios peligrosos, el lado humano entra en un juego y un sistema de emergencias mal diseñado puede desatar una sensación de pánico
y limitar nuestra capacidad para desalojar los espacios de manera adecuada. Dentro de la iluminación de emergencia o alumbrado de emergencias podemos distinguir tres tipos. Iluminación de emergencia es la encargada de permitir la evaluación segura de los usuarios ante una situación de riesgo. Señalización de seguridad. Con ella se busca dar indicaciones a las personas que necesiten en dado caso de sufrir algún colapso en el edificio. Y por último, balizamiento. Es un tipo de iluminación habitualmente colocada en escaleras y desniveles para permitir su identificación. Evaluación de niveles de iluminación. Cuando se utiliza iluminación artificial, antes de realizar las mediciones, se debe de cumplir con lo siguiente. Debes de encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de la luz se estabilice. Si se utilizan lámparas de descarga, incluyendo lámparas fluorescentes, se debe esperar un periodo de 20 minutos antes de iniciar las lecturas. Cuando las lámparas fluorescentes se encuentran montadas en luminarias cerradas, el periodo de estabilización puede ser mayor. En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición. Los sistemas de ventilación deben operar normalmente debido a que la iluminación de las lámparas de descarga y fluorescentes presentan fluctuaciones por los cambios de temperatura. Cuando se utilice excesivamente iluminación natural, se debe realizar al menos las mediciones en cada área o puesto de trabajo de acuerdo con lo siguiente. Cuando no influye la luz natural a la instalación y el régimen de trabajo de la instalación, se deberá efectuar una medición en horario distinto en cada puesto o zona determinada, independientemente de los horarios de trabajo en el sitio. Cuando sí influye la luz natural en la instalación, el turno en horario diurno, sin periodo de oscuridad en el turno o turnos, y turno en horario diurno y nocturnos, con periodo de oscuridad en el turno o turnos, deberán efectuarse 3 mediciones en cada punto o zona determinada distribuidas en un turno de trabajo que pueda presentar las condiciones críticas de iluminación de acuerdo a lo siguiente. Una lectura tomada aproximadamente en la primera hora del turno, una lectura tomada aproximadamente a la mitad del turno y una medición tomada a la última hora del turno. Ubicación de los puntos de medición en los centros de trabajo, de tal manera que describan el entorno ambiental de la iluminación de una forma confiable, considerando el proceso de producción, la clasificación de las áreas y puestos de trabajo, el nivel de iluminación requerido en base a la tabla 1 del capítulo 7, la ubicación de la luminaria respecto a los planos de trabajo, el cálculo del índice de áreas correspondientes a cada una de las áreas, la posición de la maquinaria y equipo, así como los riesgos informados a los trabajadores. Cálculo de factores de reflexión de las superficies. Se efectuará una primera medición con la fotocelda de luxómetro colocada de cara a la superficie, a una distancia de 10 centímetros más menos 2 centímetros hasta que la lectura permanezca constante. Se realizará una segunda medición con la fotocelda orientada en sentido contrario y apoyándola en la superficie, con el fin de medir la luz incidente y el factor de reflexión de la superficie. Se determinará con la siguiente ecuación. Para obtener el factor de reflexión de la superficie, se debe dividir la primera medición entre la segunda medición y multiplicarla por 100. Con eso obtendremos el resultado